hacemos aquí. Saludo también a mis hermanos que están ahí a través de esta transmisión en vivo. Los saludo grandemente. Reciban los saludos calurosos de parte de toda la iglesia. Y agradecemos que están ahí todavía y que siguen adelante escuchando esta bendita palabra del Señor. El tiempo que usted aparta para pues ponerse ahí a escuchar esta palabra. Ven, esperamos que usted reciba bendición a través de este mensaje que el Señor tiene preparado para el corazón y para la vida de cada uno de ustedes y también de los que estamos aquí. Aleluya. Abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Aleluya. Eclesiastés 3. Vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Vamos a estar mirando el tema, el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Amén. La capacidad de discernir lo que es justo y lo que es injusto. El discernimiento. Dice Eclesiastés 3:16, dice: Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad, bajo del sol, en el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Y dije en mi corazón: al justo como al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Hasta ahí. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Tu presencia, tu palabra que va a ser dada el día de hoy a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Que ellos sean bendecidos a través de esta palabra, Señor, que tú pones en mis labios, para que ellos la escuchen, Señor, y se alimentan, se nutran de ella, Señor, y sobre todo que, Señor, podamos tener los cuidados que tú nos estás mandando tener en medio de estos tiempos difíciles que se están viviendo. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes a discernir lo justo del injusto, Señor, para poder vivir sabiamente, Señor, y con sabiduría delante de ti, Señor, usando la justicia rectamente delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, para siempre oír la justicia y guiarnos por ella. En tu nombre precioso yo te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y voy a hablar el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Estamos viviendo un tiempo donde, en primer lugar, tenemos que tener discernimiento, hermanos, amén. Y usar ese discernimiento que tenemos para diferenciar lo justo de lo injusto. En la semana pasada, el miércoles pasado, estuve hablando de la verdad y la mentira, amén. Entonces hablé de la mentira, como el hombre es engañado por la mentira. Y ahorita se está jugando una parte muy importante que es el engaño, hermanos. Engañar a las familias, engañar a los pueblos, engañar a la nación. El engaño está hermanos, a flor de piel, se puede decir, está a flote. Y la estrategia del enemigo principal en este tiempo es el engaño. Y también, hermanos, tenemos que trabajar mucho con lo que es la justicia y la injusticia. Nosotros somos de los de la justicia, hermanos, amén. Somos los de la derecha. Los de la derecha quiere decir aquellos que hacen la justicia. Nosotros somos derechistas. Nosotros somos de los del Señor. El Señor es derechista. Él es justo. Él hace justicia. Dice Eclesiastés: aún he visto más abajo del sol que en el lugar del derecho está la impiedad. Es el ver más abajo del sol, quiere decir es ver sobre la tierra, amén. Eso es ver abajo del sol. Dice el derecho que en el lugar derecho, en el lugar del derecho está la impiedad. Oiga, así fíjese cómo ha tomado lugar y cómo ha reemplazado la injusticia, ha venido a reemplazar la justicia. Dice que en el lugar del derecho está la impiedad, en el lugar de la justicia está la iniquidad, amén. En el lugar de la justicia, está la iniquidad. Esto quiere decir que en lugar de la injusticia, de la justicia,
está la injusticia. La injusticia es iniquidad, hermanos, es falta, es pecado delante del Señor. Inclusive la injusticia es castigada por Dios. Entonces, mire lo que dice así, aquí en el lugar de la justicia está la iniquidad. Si nosotros vemos el panorama que tenemos en medio de estos tiempos, especialmente este país y todos los países, hermanos, si nosotros vemos el panorama de este país, vamos a mirar que realmente en lugar de la justicia vamos a encontrar la injusticia, lo que significa la iniquidad. Amén. Vemos más iniquidad, más injusticia que justicia. Se puede decir que la injusticia está tratando de reinar en medio de estos tiempos. Dice, yo dije en mi corazón, oiga, dice, yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Hay juicio para el injusto o el impío. Acuérdese que el impío es el injusto. Por eso dice, al justo como al impío juzgará Dios. Hay juicio, hermanos. Entonces, todo esto que está sucediendo de injusticia no se va a quedar sin, hermanos, que Dios cobre por esa causa. No se va a quedar sin el castigo de Dios. La injusticia no se va a quedar sin el juicio de Dios. Va a ser juzgada. Dice, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Hay tiempo para la injusticia, pero también hay tiempo para que la injusticia reciba su castigo. Hay tiempo para todo. Entonces nosotros estamos enfrentando tiempos de injusticia, pero los tiempos de injusticia, hermanos, siempre han existido sobre la humanidad. Siempre la injusticia no viene de Dios, la injusticia viene del hombre mismo, la injusticia viene de Satanás. Entonces Dios no es injusto, Dios es justo en toda su plenitud. Amén. El Señor es justo, Él no es injusto. Entonces, pero aún así nosotros hemos vivido tiempos de injusticia. Pero los tiempos de injusticia en sí nos han enseñado cosas. A veces Dios usa el tiempo de injusticia para enseñarnos cosas. Mire, ahí mire algunas, la imagen, hermanos, amén. La justicia y la injusticia. Entonces nosotros estamos escuchando las dos cosas el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la que vamos a obedecer? ¿Cuál es la que vamos a servir? ¿La justicia o la injusticia? Por eso es muy importante discernir lo justo de lo injusto. Amén. De lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. Necesitamos aprender a discernirlo, puesto que si no discernimos y que terminamos haciendo lo injusto, recibiremos retribución de eso, recibiremos castigo de parte del Señor. Entonces es muy importante, hermanos, discernir la justicia de Dios, conocer la injusticia, discernir y hacer la diferencia de lo justo y lo injusto. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que estar velando, hermanos, de no caer en la injusticia o no caer en las manos de la injusticia que se está viviendo en estos tiempos. Se está desatando una serie de conflictos espirituales. Especialmente, hermanos, la iglesia está empezando a recibir ciertas acusaciones a través de un sistema cristiano progresivo. Después, en otra ocasión, quizás yo le voy a hablar la definición de eso. Un sistema de cristiano progresivo que se está levantando acusando el verdadero cristianismo, el cristianismo que viene de la doctrina del Señor Jesucristo, hermanos, difamando la palabra del Señor, cambiando, hermanos, trastornando la palabra de Dios, hermanos, dándole interpretaciones heréticas, herejía. Y hay, hermanos, tantas cosas que la iglesia tiene que saber y aprender en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Hay una lucha, el bien contra el mal, amén. Hay una guerra espiritual ahorita en este tiempo. Mis hermanos, hay un sistema que quizás el próximo mensaje va a ser eso. Hay un sistema de apostasía que está entrando, está queriendo, hermanos, entrar, invadir la iglesia del Señor Jesucristo.
Y es por eso es muy importante que nosotros tengamos entendimiento y conocimiento del bien y del mal, y que tengamos discernimiento de lo justo y de lo injusto. Cuando usted activa esas antenitas, usted va a poder percibir, amados hermanos, cuando lo malo se acerca, cuando lo injusto llega, usted lo va a poder percibir. Cuando a sus oídos viene la injusticia, y que la injusticia está tratando de cambiarle a usted la verdad de Dios por una mentira, usted lo va a poder discernir. Viene el tiempo, mi amado hermano, donde va a haber separación y las aguas se van a separar en dos, donde, mi amado hermano, se va a distinguir los que son los hijos de Dios y los que son, como en el tiempo de Noé, eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres, amén, que eran los pecadores. Ahorita los hijos de Dios están tratando de mezclar con los hijos de los hombres para crecer el pecado, para aumentar el pecado. Pero los hijos de Dios necesitamos que tener sabiduría para poder discernir, hermanos, lo que es la justicia de la injusticia, y no caer en esa aberración, y no caer en ese pecado, y no caer en un sistema progresista, hermano, que el final de ese sistema progresista es llevar a cabo, el propósito del sistema progresista, o más bien el desarrollo del sistema progresista, es manejándose a través de la injusticia. ¿Ven? El cual el fin de ese sistema va a ser el juicio de Dios, la ira de Dios y la condenación de Dios, del Dios eterno. Necesitamos nosotros, hermanos, ser vigilantes en este tiempo y vivir la vida con sabiduría. No podemos estar viviendo un cristianismo emocional. Tenemos que vivir un cristianismo real y verdadero, mi amado hermano. No podemos ser tan radicales, tenemos que ser especiales en la forma de servir a Dios, en la forma en que estamos plantados en las cosas espirituales. No podemos servir, a llegar el momento donde no vamos a poder servir a Dios de una forma liviana y ligera. Hermanos, viene el tiempo donde tenemos que estar muy firmes y bien anclados en la justicia de Dios, porque el diablo quiere trastornar nuestra fe. El diablo quiere trastornar, hermanos, con ideologías. El diablo quiere trastornar nuestra integridad delante del Señor. Y el diablo lo ha logrado ya en un área de la iglesia, una iglesia que trabajaba en la liviandad, una iglesia que trabajaba en lo superficial, una iglesia que nunca estuvo firme con su Señor, una iglesia que sigue las cosas, persigue las cosas de este mundo. Son los que el diablo ha atrapado, mis hermanos. Entonces, si nosotros estamos fuertes en el Señor, en su palabra, en el conocimiento de su palabra, el diablo no va a poder cambiar la mente y el corazón de los verdaderos creyentes. Pero se va a requerir, hermanos, no solamente de estar en el culto, se va a requerir de un firme servicio a Dios. Se va a requerir de una firme adoración a Dios. Se va a requerir firmeza, amados hermanos, en la palabra del Señor, para poder sobrevivir en estos tiempos que se aproximan. Este es un año de confusión. Dije, este año 2021 es un año de confusión, donde los que no tienen el conocimiento de Dios van a perecer en lo espiritual. Hermanos, muchos van a apostatar de la fe por la ignorancia espiritual que está dentro de sus corazones. El Señor siempre nos invita a instruirnos en su palabra, a conocer la palabra de Él, a conocerlo a Él a través de su palabra. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted no puede decir que conoce a Dios. Para conocer a Dios hay que conocer su palabra. La única forma de conocer a Dios, es a través de su palabra. No podemos decir conocer a Dios si usted no conoce ni papa en la palabra de Dios. Por eso hemos tenido tiempo para instruirnos y conocer su palabra, mi amado hermano. Dice: el discernimiento de los justos y de los injustos es un fuerte antídoto contra el veneno de los poderosos. El discernimiento de los justos y de los injustos, o sea, cuando usted tiene la capacidad de discernir lo justo de lo injusto o la justicia de la injusticia, entonces eso se convierte en un fuerte antídoto contra el veneno de los poderosos. Por lo general, los que hacen la injusticia son aquellos que reciben el poder humano, mi amado hermano, el poder de autoridad, el poder de gobierno.
por lo general, ellos son los que hacen la injusticia. Pero cuando usted tiene el discernimiento de la justicia y de la injusticia, usted tiene un antídoto que es efectivo contra este espíritu. Es efectivo contra este mal de, hermanos, de injusticia, este mal de poder que quiere abusar, amado hermano, de su autoridad, que quiere abusar por el poder que tiene y hacer injusticia a los pobres, hermanos, a los que no tienen. Entonces, si usted tiene el discernimiento de lo justo, aunque no tenga dinero, aunque usted sea pobre, aunque todos los poderosos se levanten contra usted, no van a poder con usted, porque usted sabe discernir. Y cuando usted sabe discernir lo justo de lo injusto, usted sabe cuidarse de no caer en las manos y en las garras de la injusticia. Amén. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de estar vigilantes en este día, en este tiempo, mi amado hermano. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que haber desarrollado el discernimiento. Si no hemos desarrollado el discernimiento en este tiempo, y no vamos a poder discernir lo justo de lo injusto, entonces el más fuerte va a venir sobre el más débil. Dije, el más fuerte va a caer sobre el más débil. El Señor en la antigüedad tuvo que establecer el día de jubileo, hermanos, para quitar de las manos de los fuertes, para liberar de las manos de los fuertes a los débiles. Amén. Que eran los esclavos de sus amos, los que tenían deudas, los que estaban endeudados con aquellos que eran ricos, poderosos. Entonces sus deudas les eran perdonadas. Hermanos, los esclavos eran liberados. Entonces, esa era una forma que Dios hacía para manejar la igualdad. Amén. La democracia, la igualdad, pero la verdadera democracia, la igualdad, hermanos, entre las personas, entre los seres humanos. Entonces Dios siempre trató de conservar esa igualdad, que el poderoso no se ensañara del más débil. Y por eso es que venía el jubileo cada 50 años, era tiempo de jubileo, hermanos, pero parece que eso ha terminado. Ahora no hay nada que te libere. Ahora no hay nada, no hay hombre que respete la ley de Dios, hermanos, que te desate, que te suelte de la esclavitud. Entonces muchos hombres caen presos del poderoso por la injusticia. Pero cuando usted sabe discernir lo justo de lo injusto, usted no se va a dejar atrapar por el lazo de injusticia. Amén. Usted va a ser sabio en su forma de caminar y no va a ser atrapado por la trampa de la injusticia o por la mano del poderoso. Necesitamos ser sabios en nuestra forma de vivir delante del Señor. Caminar la vida con sabiduría y con justicia y con verdad. Cuando usted aprende a caminar la vida con sabiduría de Dios, con justicia y con la verdad de Dios, mi amado hermano, usted va a recibir toda la protección de Dios y usted no caerá esclavo de nadie en ningún momento. Usted será libre. Porque parece que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Nos ha libertado. Él nos ha entregado la libertad, y para eso hay que caminar con Cristo. Hay que caminar por los senderos de la verdad, de la justicia y del amor de Dios, para poder ser libres en el espíritu, mi amado hermano. Para que el hombre no atrape nuestro espíritu, nuestro corazón, y nos tome presos. Necesitamos nosotros con diligencia aprender a discernir la justicia de la injusticia, para no ser presa y esclavos de los más fuertes y de los más poderosos. Usted tiene que aprender a administrarse con sabiduría. Amén. En la parte económica tiene que aprender a vivir con sabiduría, a hablar con sabiduría, a comprometerse con sabiduría. Sí, aleluya. Estamos entrando en un sistema donde, mi amado hermano, va a haber cosas que van a ser requeridas para que tú seas parte de ese sistema. Va a haber trabajos donde va a haber cosas que ellos van a demandar de ti para que tú seas parte de ese trabajo. Amado hermano, va a haber movimientos donde ellos van a requerir y demandar cosas de ti, a poner restricciones en ti para que tú seas parte de ese trabajo. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con sabiduría. No vaya a ser que usted vaya a comprometer su fe. No vaya a ser que usted vaya a comprometer su fidelidad con Dios. No vaya a ser que usted vaya a comprometer su integridad delante del Señor.
Tenemos que caminar con sabiduría, porque el poderoso Satanás está tratando de ponernos trampas del cual nosotros no podamos salir. Cada vez más, amado hermano, usted va a ver un sistema que va a ir progresando y que va a ir tendiendo trampas espirituales, especialmente a los verdaderos creyentes, que muchos van a caer en las redes y en las garras de esas trampas del enemigo y van a terminar esclavos de este sistema. El Señor dice hoy en este día: camina en la justicia de Dios y camina con sabiduría de Dios y con el entendimiento de Dios, para que tengas cuidado y tu piedra no tropiece en piedra, tu pie no tropiece en piedra, mi amado hermano, y no te vayas a deslizar. Caminemos con sabiduría. De aquí a un tiempo atrás, la vida cristiana se podía vivir fácil. Cualquiera se podía decir que era cristiano, amado hermano, porque no había mucho precio que pagar. Los hombres no estaban haciendo mucho esfuerzo, las iglesias no estaban haciendo mucho esfuerzo, las familias no estaban haciendo mucho esfuerzo, los hermanos comprometidos con Cristo no estaban haciendo mucho esfuerzo, mi amado hermano. Hoy se está pagando un precio. Hoy se tiene que hacer un esfuerzo. Hoy, antes el cristiano no estaba corriendo ni un riesgo. Hoy se está corriendo un riesgo, mi amado hermano. Y cada vez ese riesgo va a ser más arriesgado y más peligroso. Cada vez se va intensificando más. Se va a requerir de un mayor esfuerzo para servir a Dios. Y los que se quedaron acostumbrados a no esforzarse a servir a Dios son los que no van a poder con el compromiso con Dios. Pero aquellos que han acostumbrado a esforzarse, por eso el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque lo que venía era un tiempo de conquista, era un tiempo de batalla, era un tiempo, mi amado hermano, donde se iban a enfrentar con el enemigo. Venía un tiempo duro y venía un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Iban a entrar a una tierra extraña, iban a entrar con enemigos extraños, iban a entrar a conquistar una tierra prometida. Pues quiero decirle que el Señor nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles, que van a demandar el esfuerzo tuyo, van a demandar valentía. Para amados hermanos, el tiempo que viene a partir de ahora, no va a haber en la iglesia del Señor, no va a haber lugar para los cobardes. No va a haber lugar para los cobardes. Solamente va a haber lugar para los valientes, amado hermano. Sí. Y el Señor está hablándole a su pueblo a que salga a arriesgarse, a que salga a esforzarse, a que salga, mi amado hermano, a ser valiente, a que se vista de la armadura de Dios, porque lo que viene es tiempo de batalla. Lo que viene, mi amado hermano, escúcheme, es un tiempo de injusticia. Y nosotros somos los que nosotros, la iglesia del Señor, somos los únicos representantes de la verdadera justicia del Señor. Toda impiedad, toda injusticia de los hombres va a ser revelado contra las cosas de Dios. ¿Quién es lo de Dios? Nosotros somos de Dios. Va a ser revelado contra la iglesia. Va a haber un sistema que se va a revelar de rebelión, que viene en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y se va a requerir de mucho discernimiento, mi amado hermano. Hay trampas puestas por Satanás a la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que caminar con mucha sabiduría. Los poderosos están queriendo tomar el control, hermano, aleluya, para actuar impíamente o injustamente, amén, haciendo valer esa injusticia como si para ellos fuera como si fuera una verdad firme. La corrupción de la justicia tiene dos causas. Hay dos causas por qué viene la corrupción de la injusticia. Hay dos causas por las cuales viene, que es la falta de prudencia del sabio. Esa es una de las razones, amén. Si usted no es prudente, si usted no es sabio, entonces la injusticia va a proceder por encima de usted. Esa es una de las razones. La falsa prudencia del sabio. Y la otra es la violencia del poderoso. Hombres empoderados que entran
perfectamente y pasan por encima, amados hermanos, del insensato. Sí. Por eso dice que Proverbios dice que, amados hermanos, el hombre ve, el sabio ve el peligro y huye, porque es sensato. Amén, es sensato. No se queda ahí a ser pisoteado. Sale huyendo, escapa. Acuérdese que el Señor le dijo a Lot: sal, corre, escapa por tu vida. Sé sensato, sé sensato. Hay momentos que dice: vale más aquí corrió que aquí murió. Amén. Entonces, ser sensatos para que la violencia del poderoso no pase sobre ti, para que la injusticia del poderoso no pase sobre ti. Sé sabio, sé prudente. Óigale, le voy a decir una vez más, iglesia: sabios y prudentes. Un día le voy a predicar de eso. Manejar tu vida espiritual con sabiduría y con prudencia. El Señor me ha hablado mucho en este tiempo y me ha dicho: háblales en parábolas. Y hay cosas que las voy a hablar en parábolas y que solamente los que son espirituales las van a poder entender. Así es que la corrección de la justicia tiene dos causas. La justicia es corrompida cuando, mis amados hermanos, le falta prudencia, cuando no hay prudencia y no hay sabiduría. Eso hace que se corrompa la justicia. Pero cuando la iglesia es prudente y es sabia, la justicia, mi amado, la injusticia no va a poder proceder sobre la iglesia. Nosotros tenemos a un Dios que es más poderoso que cualquier poderoso, a un Dios que es más grande que cualquier más grande, a un Dios que vigila sobre el más alto, a un Dios que es grande y poderoso. En la tierra, sobre la faz de la tierra, no hay demonio, no hay nadie más que sobrepase a este Dios poderoso que nosotros servimos. Así es que todo lo poderoso que se levante para querer trascender y pasar por encima de usted la injusticia no va a poder, porque usted tiene a otro más poderoso. Cualquier grande que se quiera levantar para traspasarle a usted con la injusticia no va a poder, porque usted tiene otro más grande que ese. Sí. Cualquier alto que quiera pasar a traspasarlo usted con la injusticia no va a poder, porque hay otro más alto que ese, mi amado hermano, vigilando sobre ese. No va a poder. En otras palabras, cuando usted se sostiene y se agarra de la mano del Dios Todopoderoso, no hay poder que pueda traspasarle a usted con la injusticia, porque el Dios justo está de su lado. Dije, el Dios justo está de su lado. El Dios justo está a la derecha. Sí. El Dios justo está de parte de la derecha. Yo no puedo entender cómo tanta gente, sabiendo que Dios está de parte de la derecha, se ponen a pelear de parte de la izquierda. ¿Se fija? Dios está de parte de la derecha. Estos son tiempos difíciles donde debemos refugiar en Dios por la falta de justicia. Oiga, son tiempos difíciles donde nos debemos refugiar en Dios por la falta de la justicia. Hay falta de justicia, hermanos. Amén. ¿Ya ha visto la falta de justicia aún en el gobierno más alto? Fíjese. ¿Ya ha visto la falta de justicia? Todo el mundo hemos visto la falta de justicia, hermanos, que ha habido. Todo el mundo hemos visto la injusticia que se ha llevado a cabo y se ha procedido. Todos, en todo el mundo, a partir de los gobiernos, está fluyendo una injusticia terrible, hermanos. Una justicia que está apelando a favor de la injusticia. Sí. Una justicia, hermanos, que no está validando y que no está valorando las pruebas que prueban. Óigame,
la veracidad de las cosas. No las están valorando. Ellos solamente están procediendo impíamente. Están dando su veredicto mentiroso. Se están corrompiendo los gobiernos, los jueces, los abogados. Se están corrompiendo, amados hermanos, cuando están del lado de la injusticia. Y eso está reinante en todo el mundo, hermanos. Dice, la corrupción de la justicia tiene dos causas: la falta de prudencia. Bueno, esa parte, estos son los tiempos difíciles donde debemos refugiarnos en Dios. Por todo esto que yo le acabo de hablar a usted. Ahorita, si realmente nosotros queremos librarnos de la injusticia, refúgiese en Dios, porque abogado tenemos a Cristo. Va a llegar el tiempo, y ya está llegando el tiempo, es más, estamos viviendo el tiempo, el inicio del tiempo, donde la iglesia está siendo acusada injustamente. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo acusada por predicar la verdad de Dios. Sí. Se dice que la iglesia, amados hermanos, es terrorista, o que la iglesia está creando, hermanos, confusión, que la iglesia se está convirtiendo en un estorbo y que hay que eliminarla. La iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos donde lo único que te va a sostener de pie es estar de la mano del Señor. Pero quiero decirle que no lo merecemos, porque la iglesia se ha hecho muy liviana en la forma de servir a Dios. La iglesia se ha agarrado de cualquier cosa de este mundo. Tenemos cristianos, hay cristianos en la iglesia que están agarrados de cualquier cosa menos del Señor. Pero yo le he dicho a usted, hace tiempo el Señor le va a quitar todo tipo de agarradera y lo va a dejar a la intemperie, y la única seguridad que le va a dejar es Él mismo directamente. Usted va a perder el sentido de protección en cualquier cosa. Usted va a perder el sentido de confianza de cualquier cosa, que usted se va a dar cuenta que lo único que le queda a usted para confiar es Dios. Dios va a llevar al hombre hasta el límite, al punto donde el hombre no tiene nada más en quien confiar. El hombre va a ser traicionado en muchas áreas. Los presidentes están siendo traicionados de muchas áreas, de tal forma que no tienen en quién confiar. Los gobiernos están siendo traicionados. Las autoridades están siendo traicionadas de adentro. El enemigo está adentro mismo. Sí. De tal forma que no vas a tener en quién confiar. Solo vas a poner tu confianza en Dios. Dios está quitándole toda agarradera al hombre donde se pueda agarrar. Decir el Señor: hasta que reconozcas que yo soy el único Dios vivo que te puede sostener. Esa es la fe que Dios está demandando para estos últimos tiempos a la iglesia. Debemos entender que la falta de justicia perjudica y contamina espiritualmente toda la tierra. Entonces la tierra está perjudicada y también está contaminada por la injusticia y la inmoralidad que se está viviendo sobre la faz de la tierra. Se están viviendo tiempos inmorales por la injusticia de los hombres que detienen, con injusticia la verdad de Dios. Sí, estamos viviendo en un tiempo, mi amado hermano, donde hay corrupción por todas partes. Y la corrupción es señal de injusticia. Donde hay injusticia es porque hay corrupción. Nosotros pensábamos que este país era un país donde no había corrupción, pero este año
fin de este año, principios de este año, toda la corrupción salió por encima del agua. Es cuando usted le avienta la dinamita a los peces que están allá abajo del agua, explota la dinamita y salen todos los peces con la panza para arriba. Blanquea ese lago de peces que la dinamita sacó para arriba. Pues el Señor les echó una dinamita y todos esos peces salieron con la panza para arriba. Toda la iniquidad, todo, mi amado hermano, lo malo, toda la traición, todo el engaño salió a frote. Y así está saliendo en todo el mundo, mi amado hermano. Esto es para que la iglesia del Señor vea. Es para que la iglesia del Señor discierna. Es para que la iglesia del Señor sepa de qué cuidarse. Sepa de quién cuidarse. Una de las virtudes extraordinarias que tiene nuestro Dios es ser un Dios de justicia. Esa es la virtud extraordinaria que Dios tiene. Por cualquier otra parte que usted esté, si no está conectado de Dios de una forma o de otra, usted va a ver la corrupción. Pero cuando usted está de las manos de Dios, usted está de las manos de aquel que es justo. Aquel de cual la justicia es una virtud de Él. Él no tiene problema con tener injusticia con Él. Él es justo. Y dice Salmos 9:7, nueva tradición viviente, dice: pero el Señor reina para siempre. Desde tu trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia. Gobernará las naciones con imparcialidad. La palabra imparcialidad es con igualdad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Oiga lo que dice: el Señor es un refugio para los oprimidos. ¿Oprimidos de qué? Oprimidos de la injusticia. Cuando usted se sienta oprimido por la injusticia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a liar a la injusticia? ¿Va a aceptar las reglas de la injusticia? ¿Va a aceptar las leyes de la injusticia? ¿Qué va a hacer? ¿Va a doblar los brazos? ¿Se va a rendir? ¿O se va a refugiar en Dios? Hay dos cosas que se pueden hacer: cae en la mentira de la injusticia, cae en el progresismo, o se refugia más en Dios. Refugiarse en Dios es meterse más en Él. Refugiarse en Dios es entrar más adentro, a servir a Dios. Amén. Hay gente que está en la puerta. Hay gente que no sabe si traicionar e irse al lado progresista, al lado de la injusticia, porque está mejor, está más fácil y llena más las emociones, y darle la espalda a Dios, o refugiarse más en Dios y meterse más, dice, o como la paloma. Yo le decía a usted, la paloma, la característica de la paloma es que va y se esconde en la peña, y que si la paloma está siendo acosada por el gavilán o algo, o la águila, dice que la paloma se mete y se mete y se mete hasta el fondo de la peña, hasta donde no puede más, se interna hasta dentro de esa randadura o de ese hueco de la peña, y ahí se queda la paloma, se libra del peligro. Eso es lo mismo a la iglesia. La iglesia, como paloma, tiene que venir al refugio del Señor, a la roca, a la peña, y meterse en la hendidura de la peña, mi amado hermano, y refugiarse allí, y saber y reconocer que solamente allí está segura. La iglesia está a la puerta de la peña. Tiene dos opciones: vuelas al sistema, caes en el engaño, caes en el sistema progresista, te haces parte de la injusticia, recibes juicio y condenación juntamente con ellos, o te refugias en el Señor, como dice aquí en la Escritura. Dice: el Señor es refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Hay dos cosas: caes en la injusticia, o eres sabio y disciernes la injusticia de la justicia, y sabes que el lugar donde tú estás sirviendo a Dios es la parte de la justicia,
Y sabes que tú no te vas a mover de parte de la justicia, porque sabes que la justicia será recompensada con la bendición y con la vida eterna del Señor. O te mueves al lado de la injusticia sabiendo que en la injusticia va a recibir su retribución y va a recibir su juicio. ¿Qué prefieres? Recogerte a la peña, saber que el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles y refugiarse ahí, o salir y ser parte de allá. Solamente va a haber dos opciones para la iglesia. Te refugias bien en el Señor, le sirves bien a Dios, o te vas a volar al sistema. Te va a ser terrible, mi amado hermano. Sí. Si estamos entendiendo la palabra. Voy a leer una vez más, empezando del 7, dice, Salmos 9, 7, dice: pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio. En otras palabras, lo que es la parte de la justicia no se le va a ir a Dios. Él reina desde su trono. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Le dije parcialidad, quiere decir con igualdad. Sea rico, sea pobre, sea quien sea, el juicio de Dios va a ser igual. Va a ser igual. Sea de la nación que sea de la raza que sea, el juicio de Dios es parcial sobre todos, el cual hoy el juicio que los hombres hacen en las cortes hoy no es parcial, no es sobre todos y no es igual. Sí, una de las mayores afrentas a la dignidad de toda persona es y ha sido en todos los tiempos la injusticia. Una de las mayores afrentas a la dignidad de toda persona ha sido en todos los tiempos la injusticia. Eso es algo que viene y rompe tu integridad, tu dignidad. Cuando alguien es injusto contigo y que tú realmente eres justo y hacen injusticia contigo, sientes que están rompiendo tu integridad. Sientes que no están haciendo contigo lo que tú mereces. Sientes que no mereces que hagan eso contigo. Y dices, son injustos. ¿Por qué lo hacen conmigo? ¿Te has dado cuenta en ocasiones cuando tú obras bien, lo haces con todo el corazón, y al final de eso tú eres traicionado? ¿Te has sentido así? Yo me he sentido así. Lo hago bien, lo hago con todo el corazón y al final recibo la traición. Y cuando estoy allá solo digo, Señor, no es justo. ¿Por qué me están pagando así? No es justo. Siento mi dignidad traicionada, Señor. Rompieron mi dignidad. ¿Se fijan? Y eso trae una sensación de tristeza, de aflicción al corazón del hombre. Puesto que el diablo eso es lo que quiere hacer en la vida y en los corazones de los hombres. Quebrar su dignidad por medio de la injusticia para que su corazón se entristezca y haya dolor y que entres en luto. Pero el Señor dice, el Isaías dice, y el Jesús también lo habla, y Isaías dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí para libertar, para darle a que los oprimidos reciban libertad, para los que están tristes reciban gozo, que reciban oleo de gozo, que reciban paz. Mientras el diablo trabaja y opera con injusticia, quebrando la dignidad del hombre, Jesucristo con su presencia levanta la dignidad del hombre y le saca la tristeza y la amargura del corazón y le mete un gozo en el espíritu.
A Jesús le rompieron su dignidad. Lo vendieron por unas cuantas monedas. Después de ese dolor, Jesús, amados hermanos, se fue a llorar al Getsemaní. Después rompieron su dignidad flagelándolo, mi amado hermano, llevándolo hasta la muerte de cruz. A Jesús le rompieron la dignidad una y otra y otra y otra vez. Pero sabe, Jesús tenía al Consolador. Jesús tenía un Padre que lo consolaba. Le enviaba a sus ángeles y lo consolaban y lo sacaban de esa aflicción. Eso es lo mismo que va a suceder a la iglesia, mi amado hermano. Cuando la iglesia sea flagelada, cuando la iglesia sea rota su dignidad, el Señor va a enviar un espíritu, mi amado hermano, de consolación a su pueblo. Y le va a decir: consolaos, consolaos, pueblo mío. Qué lindo es el Señor. Nosotros vamos a estar en el refugio de la peña del Señor, escondidos, guardados ahí en los tiempos difíciles. Y ahí el Señor nos va a confortar y nos va a consolar. El pueblo de Israel en los tiempos más difíciles se metieron en subterránea, en tierras subterráneas, en túneles abajo, mi amado hermano. Ahí se escondieron abajo de la ciudad, se estuvieron un tiempo ahí, pero a escondidos como la paloma, pero el Señor ahí los consolaba. David en tiempos difíciles se metió a la cueva de Adulam, pero allí el Señor lo fortaleció y lo sacó como valiente junto con aquellos que estaban con él. Estamos en el tiempo, iglesia, donde nosotros nos metamos en el lugar, en el refugio, en el lugar seguro que Dios nos está invitando, que es su presencia. Es estar cada día más delante de la presencia del Señor, internarnos más y más y más y más delante de su presencia. Entre más se mete a la presencia del Señor, más grande será su consolación, más rápido será quitada su tristeza. Aleluya. Una de las mayores afrentas de la iglesia, bueno, ya miramos esa parte, dice: la corrupción de la justicia tiene dos causas: la falta de prudencia y la sabiduría y la violencia del poderoso. Ejemplos de la injusticia. A Jesús, como estaba diciendo hace un momento, lo acusaron injustamente. Los 3 años y medio del ministerio de Jesús, los fariseos y los escribas, los hombres de la ley, lo andaban buscando y lo andaban siguiendo para encontrarle una falta, para encontrar una falla y poder acusarlo. Pero dice la Escritura que no encontraron falta en él, y por eso tuvieron que acusarlo injustamente. Y eso es lo mismo que Satanás va a buscar en la vida de los creyentes. Va a buscar una falta para acusarte legítimamente. Pero como no va a encontrar una falta en ti, te va a querer acusar injustamente, hermano. Injustamente. Y eso es ilegal. Lo que ellos, los judíos, hicieron fue ilegal. Fue ilegal. Pero eso es algo que el gobierno hizo. Eso es algo que los escritores de la ley hicieron. Muchas de las veces lo que los gobiernos están haciendo es ilegal. Es ilegal. Eso es lo que los hombres de la ley están haciendo. Cosas injustas, actuando impíamente. Pero es ilegal. No es legal delante de Dios. Y todo eso será juiciado y todo eso será condenado. A Jesús lo condenaron a muerte injustamente, impíamente. Lo llevaron a un madero. Él no era culpable, pero lo acusaron. Miramos cómo la injusticia procede sobre la justicia. Si sobre Jesús procedieron, ¿usted cree que sobre usted y mí no van a proceder? Claro que sí. Pero Jesús estaba sostenido del reino.
Y a Jesús nada lo debilitó. Jesús se levantó de cada caída, firme, fue hasta la cruz y firmemente murió. Entregó el Espíritu con firmeza. Y eso le dio la victoria al tercer día. Nosotros debemos proceder firmemente ante las circunstancias, hermano, ante lo que está pasando y ser fieles. Estoy dando ejemplos de la injusticia. Otro ejemplo, con Daniel también hicieron injusticia. Ellos buscaron cómo hacerle daño a Daniel, los sátrapas. Amén. Y dice que levantó un edicto para que firmara el rey. Como el rey estaba de parte de Daniel, ellos dijeron: vamos a hacer algo para afectar a Daniel. Y levantó un edicto que si alguien oraba al Dios vivo, al Dios de Daniel, debería echarse al foso de los leones. Era el castigo de ese tiempo. Eran desmenuzados y desgarrados por los leones. Y Daniel no respetó ese edicto, porque Daniel era justo delante de Dios. Y Daniel no iba a perseguir, no iba a obedecer la injusticia. Ellos estaban obrando con injusticia. Y Daniel siguió orando. Ellos se dieron cuenta que Daniel siguió orando. Entonces ellos lo acusaron con el rey. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero el Dios que hace justicia, por la fidelidad de Daniel, por ser Daniel justo, por Daniel seguir la justicia de Dios, el Dios justo lo libró del foso de los leones. Si usted hace justicia a pesar de la acusación de los sátrapas, eran los gobernantes de ese tiempo. Si usted hace justicia, hermano, a pesar de las acusaciones que vengan contra usted, si usted como iglesia se mantiene del lado de la justicia, Daniel desobedeció las leyes injustas de ellos. Va a llegar el momento donde usted tiene que desobedecer las leyes injustas de ellos. Es más, estamos en el momento donde vamos a desobedecer, y estamos desobedeciendo las leyes injustas. Como iglesia estamos desobedeciendo las leyes injustas de ellos. ¿Sabe que eso no lo hace culpable a usted delante de Dios? ¿Sabe que desobedecer las injusticias de los hombres, de las leyes de los hombres, no lo hace culpable a usted delante de Dios? Lo puede hacer culpable ante los tribunales injustos de ellos, con las leyes injustas que ellos tienen, pero usted no lo hace injusto delante de Dios. Lo hace justo delante de Dios. Y Dios al final lo va a salvar, como salvó a Daniel. Dije, si usted se mantiene firme del lado de la justicia y desobedece la injusticia, al final usted va a recibir su recompensa. Pero si usted deja la justicia de Dios para ser firme a la injusticia, por eso tengan cuidado con todas las órdenes que les dan. Si te dan una orden donde ya está tocando tu integridad espiritual, tu fe, y tú dejas esa integridad con Dios y esa fe con Dios por lo que te están acusando injustamente, tú te estás yendo y obedeces eso, te estás yendo de parte de la injusticia y estás abandonando la justicia de Dios. Y dice el Señor: mi hijo, lo siento, yo no te podré librar de ese juicio. Aleluya. Pero si ellos nos juzgan con su injusticia por la justicia que nosotros predicamos, entonces dice el Señor: yo te voy a librar del juicio de ellos. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces miramos el ejemplo de Daniel, como Dios al final lo libró del foso de los leones, lo sacó victoriosamente. Así el Señor lo va a hacer con la iglesia. Se van a levantar edictos. Hay países que ya están contra los cristianos esos edictos, y al que los sorprenden predicando otra cosa de lo que ellos les han establecido, los llevan presos. Hay hombres que han estado presos, les dan una condena, sentencia 15 años, se pasan los 15 años y no los dejan salir libres, siguen presos. Hay hombres que han dejado escritos que dicen: estuve esclavo, oprimido físicamente, pero mi espíritu siempre estuvo libre. Y ahora, después de mi muerte, recibo mi libertad completa.
Así es que no importa, Pablo dijo, ni lo alto ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada me separará del amor de Cristo. Viene momentos donde nuestra integridad va a ser probada. Tu integridad es despedazada en 1000 pedazos por la injusticia, o te mantienes firme, mi amado hermano, en la justicia de Dios. Isaías vivió en un tiempo, mire, otro ejemplo, Isaías vivió un tiempo cuando Judá estaba luchando bajo el peso de la injusticia. Y mire lo que dice Isaías 59, 14, 15, dice: y el derecho se retiró. El derecho a los hombres, el derecho que cada persona tenía, el derecho de libertad de expresión, el derecho religioso, los derechos se retiraron. En otras palabras, los hombres no tenían derecho de hablar, de opinar. Están restringiendo el derecho de expresión. Están clausurando, están restringiendo, están cerrando cuentas de redes sociales por palabras que dices que no debes de decir. Estás promoviendo la violencia, el cual es injusto. El derecho en los tiempos de Isaías se retiró. ¿Sabe usted que poco a poco se te está retirando el derecho? Ya no tienes derecho de andar en una tienda sin máscara. Ya no tienes derecho de venir a la iglesia sin máscara. Eso todavía puede pasar. Eso todavía puede pasar. Eso no toca tus principios espirituales. Lo puedes tolerar. Pero esta es una señal que poco a poco se va quitando el derecho. Ya no tienes derecho de entrar a un banco, ahora solamente vas por el lado de manejo. En otras palabras, el derecho se está retirando. Y cuando el derecho se retira de las vidas del hombre, quiere decir que te vas a quedar sin derechos. Cuando te quedas sin derechos, también te van a despojar de tus bienes y te vas a quedar sin bienes. Vas a perder el derecho de decidir por ti mismo. Fíjese nada más. Cuando ya se pierde el derecho de decidir por mí mismo, ya verdaderamente el derecho se retiró. Entonces eres esclavo. Y esa es la meta final de este nuevo sistema que se está desarrollando. Y no le estoy hablando a gente ignorante, le estoy hablando a gente que sabe. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Va a esta corte, no le hacen justicia. Va a la otra, no le hacen justicia. Va a la otra corte, no le hacen justicia. Nadie le hace justicia, porque la justicia nadie hace justicia, porque la justicia se fue lejos. Fíjese cómo va quedando el pueblo, cómo va quedando la civilización, cómo va quedando la gente, la humanidad. Y entre ese sistema estamos la iglesia. ¿Qué vamos a hacer la iglesia en medio de cuando todo esto se vaya? Bueno, esto que se va, este derecho que se retira, lo retiran los hombres. Pero el derecho que Dios te ha dado a ti como ser humano en esta tierra, ese sigue vigente. El derecho de tu libertad, los hombres te pueden apresar y te pueden encerrar físicamente, pero el derecho de tu libertad, eso le pasó a Pedro y a Silas en la cárcel.
Ellos estaban presos físicamente, pero ellos su libertad, ellos tenían derecho a su libertad, y el derecho de su libertad que Dios les había dado nunca cayó tras las rejas. Ellos siempre fueron libres y lo expresaron cuando empezaron a cantar, y el derecho de libertad que traen adentro hizo una liberación allá afuera. Y se cayeron las cadenas, las puertas de las cárceles se abrieron y ellos salieron libres. Pero mientras tú conserves el derecho de la libertad que Dios te ha dado, importa que el hombre te retire el derecho. ¿Qué importa que la justicia se haya ido lejos mientras tú le sirvas a un Dios que es justo? A un Dios que te justifica. ¿Qué importa que la justicia se vaya lejos? Mientras el Dios justo todopoderoso esté conmigo, aleluya, lo tengo todo. Cuando yo tengo a Dios, el hombre solo puede quitar cosas externas, pero no puede quitar lo que está plantado en tu corazón. Sí. Dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. ¿Por qué tomó posición esto? Porque ya no había verdad. Cuando refiere a la plaza, refiere a las ciudades. Y los hombres empiezan a proceder con mentira. Y cuando proceden con mentira, lo tienen que establecer todo en la injusticia. Y tienen que violar la justicia. Entonces, por eso es que se retira el derecho y se retira el juicio, porque la verdad tropezó. Donde no hay verdad, va, hermanos, a progresar la injusticia. Pero cuando la verdad es firme, cuando la verdad está firme, escúcheme, el derecho va a prevalecer. La justicia va a prevalecer. Sí, porque la verdad está ahí y no tropieza. Si usted se afirma en la verdad y tiene la verdad de Dios en su corazón, estas cosas nunca se van a ir de su vida. Los hombres las querrán sacar y las querrán retirar, pero van a estar ahí dentro de usted bien plasmadas. Sí, en Jesús estaba la justicia y estaba la verdad. Y no hubo azote, no hubo blasfemia, no hubo golpe, no hubo clavo que lo hiciera huir de la justicia, que lo hiciera huir de la verdad, que lo hiciera huir del camino. Él fue firme y fue fiel hasta la muerte, muerte de cruz. A la iglesia en este tiempo se le está demandando que sea firme y que ponga en su corazón la verdad, que la verdad no tropiece en la plaza, que la verdad esté firme en su corazón. Entonces lo que es la justicia no se va a ir y lo que es sus derechos no se van a ir. Usted va a tener el derecho de ser salvo. Usted va a tener el derecho de seguir sirviendo a Dios, de elegir servir a Dios. Usted va a tener el derecho de poder seguir hablando la palabra del Señor. Lo vemos en los discípulos. Los discípulos dijeron, ¿es menester obedecer primero a los hombres que a Dios? Claro que no. Nosotros seguimos la justicia, no la injusticia. Ustedes nos dicen que no hablemos en este nombre, pero a nosotros se nos enseñó a través de su palabra que hablemos este nombre. Este es el nombre de nuestra salvación. Y nosotros seguimos la justicia. Nosotros seguimos este nombre. Nos vamos a echar a la cárcel, no le hace. Nosotros seguimos hablando este nombre. Nos vamos a apedrear, no le hace. Nosotros seguimos hablando este nombre. Nos vamos a crucificar de cabeza para abajo, no le hace. A 11 discípulos los martirizaron, solo a Juan no, porque Juan se fue a la isla de Patmos, pero iba bien aterrado, bien atemorizado. ¿Qué vas a seguir, hermano? Sigue diciendo, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida,
Y el que se apartó de del mal fue puesto en prisión. Esto está tremendo. Imagínense a alguien que se aparte del mal y venga a servir a Dios, y por venir a servir a Dios lo van a meter a la cárcel. Pero fíjese lo que dice. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor. ¿A quién lo vio? El Señor. ¿A quién? Al que metieron en prisión por salir del pecado y venir a servir a Dios. El Señor lo vio y desagradó a sus ojos. En otras palabras, el Señor vio que a ese hombre justo que vino a buscar la verdad y a servir a Dios, lo metieron a la cárcel. Esto lo vio Dios, y esto no agradó a Dios en sus ojos. En otras palabras, Dios no estaba contento con eso. Él no estaba agradado con eso, porque pereció el derecho. Entonces, cuando esto empiece a suceder, que ya está sucediendo, esto enseña que Dios no está agradado. Y si Dios no está agradado, quiere decir que Él está a punto de entrar aigradamente a traer juicio sobre la tierra. ¿Sí entendemos? Ahí está toda la palabra. ¿Qué es la injusticia? Como su nombre lo indica, la injusticia es la falta de justicia. La injusticia es falta o ausencia de justicia, de bien común y de equidad. Eso es la injusticia, la falta de bien común, la falta de justicia y la falta de bien común y de equidad. Esa es la injusticia. Puede referirse a un acto en sí, a una situación o bien o un sistema o grupo social que se considere contra lo justo. Eso es injusticia. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de sujetos individuales. Estamos dando la definición de injusticia. El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, de la negligencia, a la mala conducta, al abuso que no ha sido corregido. Eso es injusticia. La injusticia no aparece solamente en la ley y en el incumplimiento de esta, sino en el día a día, cuando algunos de los valores como el respeto, la verdad, el amor al prójimo, la solidaridad, a la ética no se toma en cuenta y son dejados de lado. Esa es la injusticia. Y estas cosas se han dejado de lado. Se ha olvidado, mi amado hermano. Y eso hace que la injusticia florezca entre la vida humana. Representación de la justicia y de la justicia en los hombres en la tierra. Dice, la justicia se representa tradicionalmente en el occidente como una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza y una espada. ¿Han visto eso en los lugares de los jueces que está ahí? Eso está representando la justicia. Pero también miramos otra situación que representa la injusticia. En contraste, se representa la misma forma, pero con uno de sus ojos abiertos, asomándose bajo la venda. En la parte de la justicia está vendada porque es en igualdad. Amén. Entonces no va a ver los ojos para ver, no tiene los ojos abiertos, simboliza que la justicia no tiene los ojos abiertos para poder diferenciar. Juzga a ojos cerrados porque juzga en igualdad, porque es recta. Lo que está escrito en la justicia, eso es lo que se va a aplicar. En la ley, eso se va a aplicar. Pero la otra tiene un ojo destapado porque el injusto ve para juzgar. Dios, que es justo, no ve el pecado del hombre, escúcheme, para justificarlo, para perdonarlo. Por eso el Señor perdona, por eso el Señor, amado hermano, se pone del lado en la injusticia y se dice yo soy culpable, y justamente Él se hace culpable para salvarle a usted y salvarme a mí de la injusticia. Él hace injusticia para que nosotros seamos juzgados con justicia.
En otras palabras, cuando usted, si usted va a un tribunal y cuando usted está en el tribunal, escúcheme, antes de que usted pase el momento de su juicio, llega alguien y dice: no, quiten a este señor de ahí donde está, me voy a sentar donde está, y toda acusación que le estén haciendo a él, póngala en mi contra, y a mí deme la condena que le van a dar a él. Él no es culpable. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Sí? Ahora nosotros somos vistos como justos. ¿Por qué? Porque a otro lo culparon injustamente. Sí. La injusticia, en contraste, se representa de la misma forma, pero con uno de sus ojos abiertos, asomados bajo la venda. La injusticia será condenada, dice, será condenado todo lo que se complacieron en la injusticia, según Tesalonicenses 2:12. Entonces acuérdense, la justicia va a terminar condenada. Todos los que están parte de la injusticia, todos los que hacen injusticia, serán condenados. La injusticia no heredará el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad de Dios. Todo eso va a ser condenado. ¿Qué es la justicia? La palabra justicia en su original tiene que ver con lo que se hace conforme al derecho. Amén. Esa es la justicia. Jesús es totalmente justo, no hay injusticia en él. La justicia es uno de los atributos más notables de Dios. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto y lo que debe hacer en forma consistente, sin parcialidad ni perjuicio. Amén. Entonces Dios hace siempre lo correcto, sin parcialidad. El Salmo 98:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ese es el Dios justo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es en su reino, está cimentado sobre la justicia. Oiga, la justicia y la verdad son el cimiento del trono de Dios. Entonces, ¿Dios en qué está entronado? En la verdad y en la justicia. Por eso al Dios que servimos es un Dios verdadero y justo. La justicia trae armonía, orden, seguridad sobre la tierra. Eso es lo que la justicia trae: orden, armonía y seguridad sobre la tierra. Entonces la injusticia trae todo lo contrario. Amén. Trae desorden, trae inseguridad y trae división sobre la tierra. Todo lo que usted ve que provoca división, desorden, inseguridad, ahí se está jugando la injusticia. Donde ves si la ciudad hay desorden, hay división, hay inseguridad, la ciudad está siendo manejada por la injusticia. Si en la iglesia hay desorden, hay división, hay inseguridad, la iglesia está siendo liderada por la injusticia. Si en el hogar hay desorden, hay división, hay inseguridad, ese hogar está siendo dividido por la injusticia. Si el matrimonio hay desorden, hay división y hay inseguridad, ese matrimonio está siendo dirigido por la injusticia. ¿Se fija? Pero si en la iglesia, en el hogar, en la familia, en la nación, hay orden, hay seguridad y hay justicia, hay seguridad, perdón. Si hay orden, hay seguridad y hay amor, hay armonía, entonces esos están siendo guiados por la justicia. Es claro y sencillo de poder discernir y evidenciar donde hay justicia y donde hay injusticia. Es claro. Si esta iglesia fuera una iglesia desordenada,
fuera una iglesia dividida, fuera una iglesia insegura, aquí reinaría la injusticia, empezando desde acá arriba. Usted disciérnalo. Pero si la iglesia, mi amado hermano, tiene armonía, orden y seguridad, entonces reina la justicia. Usted disciérnalo. En cualquier iglesia, usted disciérnalo. Debido a su perfección, Jesús puede proporcionar la verdadera justicia. Oiga, debido a su perfección, Jesús puede proporcionar la verdadera justicia. En efecto, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:12. Entonces, Jesús tiene el juicio o el poder de juzgar. Pero como Él no vino a juzgar ni a condenar, Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, por medio de la gracia, el Señor no está juzgando al mundo, está salvando al mundo. Cuando la gracia termine, entonces sí va a estar juzgando al mundo. ¿Sí? Ahorita estamos en tiempo de justicia delante de Dios. Y no hay juicio, hay justicia. Dios nos está justificando por su sangre preciosa. Pero cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces va a haber juicio. Cuando Dios actúa con justicia, Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente. Oiga, cuando Dios actúa con justicia, Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente. Dios no lo está haciendo. Pónganse de pie. Dios no lo va a hacer por eso. Dios no lo va a hacer porque alguien se lo pidió. Dios no lo va a hacer porque alguien está criticando que Dios no está juzgando correctamente. No. Cuando Dios juzga, Él no, amados hermanos, Él no está apoyado en un criterio diferente. Él juzga porque Él tiene la capacidad de juzgar, porque Él es justo. Él sentencia a los impíos o recompensa. Él sentencia a los impíos o recompensa a los rectos. Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en el bien en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, a angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primero y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Entonces Él juzga, pero también Él salva. Amén. Él condena, pero también Él libra. Y esto es general a todos, porque para Él no hay excepción de personas. Todas las personas van a pasar por el juicio de Dios. Y Dios va a juzgar para condenación, y Dios va a juzgar para salvación. Unos se salvan y otros se pierden en medio de ese juicio de Dios. Jesús enseña que la justicia verdadera no es lo que el hombre considera como tal en relación con su apariencia externa, sino lo que hace Dios basado en la evaluación del corazón. Dios no juzga lo externo. En otras palabras, Dios no juzga lo externo del hombre. Dios juzga lo interno del hombre. Por eso la verdadera justicia se debe, mire, la justicia, óigame, la justicia empieza a construir, a cimentar por lo interno. Y la injusticia empieza a desbaratar por lo externo. Empieza a arruinar la voluntad del hombre, empieza a arruinar las acciones del hombre, las funciones del hombre. Le empieza a privar de su libertad, porque sabe que si le roba su libertad por fuera, le va a robar su libertad por dentro. Pero se lleva una sorpresa de injusticia cuando entra al corazón del hombre. Se da cuenta que el corazón del hombre está habitado por la justicia de Dios y que no puede penetrar. No hay lugar donde la injusticia more en el corazón del hombre, porque está ocupado por la justicia de Dios.
Mire lo que dice Lucas 16:15. Dice: entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Entonces lo que los hombres juzguen, eso no es válido. Pero lo que Dios juzga, eso sí es válido, porque Dios juzga el corazón del hombre. Porque lo que Dios realmente quiere salvar no está fuera del hombre, está dentro del hombre. Con su justicia Dios va a proteger el alma, el corazón del hombre. Esperamos el momento en que la rectitud y la justicia estarán al orden del día y la injusticia será desterrada para siempre. Mira, Isaías 9:7 dice: los dilatados de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndola y confirmándola en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él se le da el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos hablando del periodo del milenio del Señor, donde la justicia de Dios, ahí no habrá justicia, donde la justicia de Dios va a morar y va a reinar para siempre. La perversión del derecho por parte de los poderosos. Miren lo que dice, venden, esta es una serie de escrituras, de versículos, hermanos, que se juntan ahí. Venden al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias, aplastan contra el polvo al débil y no imparte justicia al indefenso. Sobre ropas tomadas en prendas beben en el templo de su Dios vino comprado con multas injustas. Oprimen a los pobres, maltratáis a los necios. Hay de los que cambian el derecho a amargura y arrastran por tierra la justicia. Odian a quien piden un juicio justo y detestan al que testifica con verdad. Aplastan al inocente, aceptan sobornos, atropelláis al desvalido en el tribunal. Ahí miramos un proceder de la injusticia y sin duda vamos a estar hablando para los últimos tiempos. Y estos son los tiempos, hermanos. Todo esto que acabo de leer se está viviendo. Proverbios 20:23 dice: abominación son al Señor las pesas falsas y las balanzas falsas. No es bueno. Dios no ama la injusticia. Proverbios 14:13 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a la nación. Entonces la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a la nación. En otras palabras, el pecado es la iniquidad y la iniquidad es la injusticia. Entonces la injusticia es afrenta a la nación. Una nación donde reina la justicia va a ser una nación donde va a florecer. Esta nación floreció y fue una gran nación por muchos años, porque reinaba la justicia de Dios sobre esta nación. Pero ahora la injusticia de Dios está reinando esta nación. Ahora será afrenta ahora más el pecado es afrenta de la nación. Esa injusticia misma que reina en la nación va a ser afrenta de la misma nación, de parte de Dios. Mis hermanos, esto es lo que yo tenía para ustedes el día de hoy, el discernimiento de la justicia y de la injusticia. Yo creo, mi amado hermano, con todo mi corazón, que Dios lo que está haciendo en estos últimos tiempos con esta iglesia, a través del mensaje que le está dando, por eso ustedes deberían estar anotando. Yo no sé si ustedes deberían estar haciendo esto. Tenemos la bendición que hoy ya los tenemos en vivo. Agradezco a mis hermanos que están ahí en vivo. Bendiciones, Dios los guarde, bendiciones. Espero que este mensaje usted lo reflexione, y si no lo alcanza a entender completamente, vuélvalo a oír otra vez, óigalo las veces que sean necesarias, pero que usted pueda entender este mensaje correctamente, para que usted pueda tener los cuidados correctos y necesarios que debemos tener en este tiempo. Dios los bendiga, bendiciones. Mis hermanos, yo creo